Pero ahora pero es que vamos a ver aquí, ¿no? Pero ya muy oscuro, ¿verdad? Pero te estamos escuchando. Ok, está bien. Sí, veo un poco su silueta, pero bueno. ¿Ustedes sí me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien. Ok, excelente. Bueno, me introduzco, permítame presentarme antes de poder orar y comentar este tiempo. No sé, primero quiero saber, ¿cuánto tiempo tenemos? 1 hora. Más o menos. Más o menos. 1 hora, ok. ¿Esta sería la única semana que nos reunamos o habría la oportunidad de ver otra más? Es para ver el tema de cuánto podemos abarcar. Podemos tener otra también. Ok, perfecto. Bueno, gracias, Ley. Hola a todos, es un gusto conocerles. Mi nombre es William Montesinos, yo soy de Ecuador, soy casado, mi esposa Leticia y es de Argentina. Tenemos 2 hijos. Vivimos en Ecuador, fui pastor por 13 años en Ecuador, nos conocimos en Bolivia, estudiamos un seminario bíblico. Y luego el Señor nos permitió poder venir acá a Río Grande, a Edinburgh, Texas, para continuar estudiando la palabra de Dios. Actualmente estamos sirviendo como staff aquí en Río Grande Bible Ministries, en Edinburgh, Texas. Tuvimos la oportunidad durante nuestro tiempo acá poder conocer a Ley, de quien nos hicimos muy amigos y ella muy amiga de nuestra hija. Así que estamos sirviendo acá particularmente en un ministerio que se llama Grande Global, que se trata de movilizar a las iglesias para enviar a sus propios misioneros, pero también es parte de un movimiento que se llama No Play Left o Ningún Lugar Sin Alcanzar. Así que un gusto conocerles. Yo sé que no da la dinámica para poder conocer el nombre de cada uno, pero bueno, creo que por lo menos en algún momento vamos a dar la oportunidad para conocernos un poco mejor. Así que gracias. ¿Y qué les parece si oramos? Les felicito por esta iniciativa y esperemos que sea Dios dirigiéndonos como un solo cuerpo y como hijos de un mismo Padre. ¿Les parece? Ser voluntario o voluntaria tal vez que quisiera orar y encomendarnos en manos de Dios. Señor, te doy gracias por este día y porque has permitido que esté este profesor aquí y que lo uses para la explicación y en nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir mi pantalla. Hay algunas cosas que les voy a pedir que si las podemos graficar y después les voy a decir por qué, y otras tal vez y otras no necesariamente, y lo podemos eso compartirlo. ¿Pueden ver mi pantalla allí? Sí, sí. Sí. ¿Positivo? Perfecto. Excelente. Bien. Me decía la idea de poder compartir el Evangelio y discipular. Y una de las cosas que a veces ocurre cuando hablamos de la gran comisión es que como creyentes nos quedamos solamente en ciertas partes, o invitar a gente a la iglesia o hablarles algo acerca de Jesús, pero en realidad la tarea completa es hacer discípulos, es plantar iglesias. ¿Sí? Así que vamos a estar viendo un poco acerca de esto. Y si somos de diferentes iglesias y diferentes contextos, obviamente cada uno llegamos a decir, bueno, yo tengo un método de evangelismo y discipulado mejor. Una vez compartiendo esto con alguien, un joven me dice, hermano, sabes, yo conozco como 20 métodos evangelísticos. Y mi pregunta fue, ¿y cuál de todos usas? Y él dijo, no, varios. Y mi pregunta fue, en el último mes, ¿cuál usaste? Y me dijo, ninguno. Yo digo, mira, conozco varios, pero tengo uno y lo uso, y prefiero quedarme con el que tengo. ¿Sí? Entonces la idea no se trata a veces del método, se trata de la disposición del creyente para la gran comisión.
Ahora, el problema es que muchas veces institucionalizamos el verdadero evangelismo y discipulado. Y el problema es cuando sabemos mucho acerca de esto, pero no lo hacemos. Y no sé si se han identificado, pero muchas veces pensamos que necesitamos tener toda una preparación teológica en una escuela bíblica o algo así para poder sentirme capaz de aplicar o evangelizar. Y lo que eso ha llevado es que la iglesia llega a convertirse en una institución, una organización, en lugar de un organismo. La iglesia es un organismo vivo, donde los creyentes, cada creyente tiene la responsabilidad de cumplir el sacerdocio. ¿Sí? Lo interesante de este método que vamos a estar viendo, que es un método que se está usando en todo el mundo, de plantar iglesias en casas, ser discípulos, me gusta mucho, y les voy a decir las razones. Una, porque es reproducible. La idea es que otros aparte de ti lo puedan hacer. ¿Sí? Cuando me encuentro con gente que sabe evangelizar, una de las preguntas es: ¿las personas que tú has discipulado lo están haciendo igual que vos, mejor que vos, o no lo están haciendo? Y la cosa es que el discipulado llega solamente a darse en cierto grupo de personas. ¿Me hago entender? Entonces la idea es que sea reproducible, es que las personas que yo voy a discipular también lo puedan hacer. Segundo, es que es modelable. Es decir, otros o los discípulos no van a hacer algo que tú no estás haciendo. Entonces, la idea es que nosotros podamos modelar a los nuevos creyentes, a los nuevos discípulos, para poder hacerlo. Y tercero, es que es medible. Puedes evaluar el resultado y también aprender a rendir cuentas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces me gusta mucho de este método, que más que un método es un movimiento de discipulado, es que es reproducible, modelable y medible. ¿Sí? La idea es que puedo yo rendir cuentas acerca de cómo estoy en mi responsabilidad dentro de la gran comisión. ¿Alguien podría leer en voz alta Malaquías 1:11, por favor? Dice: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien. Es interesante, si nosotros analizamos el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, el propósito de Dios es que su nombre sea conocido en toda la tierra, es que su nombre sea adorado en todos los pueblos. Mira lo que dice Habacuc 2:14: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y si nosotros vamos a un vistazo del futuro, en Apocalipsis 7, 9 y 10, ¿alguien que lo pueda leer, por favor? Y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarlo. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Ahora, solamente quiero que tengan esta imagen, porque siempre el movimiento de alcanzar a otros viene de una sola visión y una sola idea de que Dios sea conocido. Y esto es lo que motivó el corazón de todos aquellos hombres y mujeres de la fe en el Antiguo, y es un panorama futuro también en el Nuevo Testamento de que Dios sea adorado y sea exaltado por gente de toda lengua, todo tribu, todo pueblo y toda nación. ¿Se dan cuenta? La idea es que lo que me mueve en cuanto al evangelismo y el discipulado no es adherir gente a mi congregación. Lo que debe movernos es que su nombre sea conocido y adorado. Quiero presentar ciertos datos estadísticos rapidito nada más. Para no entrar en detalle porque no tengo mucho tiempo, la idea es que
de todos los cristianos, sean nominales, practicantes, etcétera, etcétera, solamente hay 11.9% de cristianos en todo el mundo que están siendo obedientes a la Gran Comisión. La gran mayoría se congregan, algunos ni eso, pero solo el 11.9% de creyentes viven su fe. ¿Sí? Ahora, quiero dar un dato, estaba investigando un poquito. Me decían, Ley, que ustedes están en Sevilla, ¿no es cierto? Sí. ¿Estoy bien en ese dato? Sí. Perfecto. En Sevilla tengo entendido que hasta el 2018 hay 688.711 habitantes. Hasta el 2018, o sea, 4 años, ese número debe haber subido. Si alguien tiene un dato mejor, me lo puede pasar después, me interesa saberlo. Pero sabes, de creyentes evangélicos, no creyentes bíblicos, porque si ponemos cristianos aparecen mormones, testigos, etcétera, etcétera. Pero de creyentes solamente hay 9.600. Date cuenta la desproporción que hay en la cantidad de habitantes y el número de creyentes que hay. ¿Y cuál es la visión de Dios? De que su nombre sea conocido y glorificado en todos los pueblos de la tierra. Pero ni siquiera la iglesia evangélica en Sevilla tiene un impacto de que los 688.711 conozcan el Evangelio. Quiero que veamos algo en Hechos 19, 8 al 10, por favor, si alguien lo tiene, si lo puede leer. Yo sé que por tiempo, pero si lo pueden ir anotando y marcando, aunque esto se lo puedo compartir de nuevo. ¿Sí? ¿Lo puede leer, por favor? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, diciendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ok, interesante. Bueno, vemos a Pablo, pero Pablo, su motivación era una, que el nombre del Señor sea conocido, pero quiero que noten, dice en el versículo 9 que él cada día iba a compartir el Evangelio en la escuela de uno llamado Tirano, pero miren el versículo 10, así continuó, dice, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, y escuchen esto debe retumbar nuestros oídos, todos los que habitaban en Asia, o sea, en 2 años, judíos y griegos, ¿qué ocurrió? Oyeron la palabra del Señor. No dice que todos se convirtieron, pero todos alcanzaron a oír en Asia, es decir, todos en Asia escucharon del Evangelio en 2 años. ¿Ok? ¿Alguien que pueda leer Romanos, versículo 19 y luego el versículo 23? ...15, 19 y luego 23. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Gírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ok, entonces, una última parte del 23. La última parte, note, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y da la descripción geográfica, ¿sí? Da la idea de que Pablo tenía en mente toda la zona geográfica, los habitantes y más o menos qué áreas estaba cubriendo con el Evangelio. Ok, ¿y el 23? Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Ok, y ustedes sabrán qué sería vosotros, ¿no? Y más adelante cuando habla
Más adelante, en el capítulo 15, la idea de Pablo era llegar a España. Bueno, me da una pena no poder tener una interacción más porque les escucho apenitas. Dice, no teniendo más campo en estas regiones. ¿No tiene más campo de qué? Y aparte dice, yo lo he llenado todo. La pregunta que les hago es, ¿cómo hizo Pablo para llenar con el Evangelio todo Asia en 2 años? No estaba diciendo él que todos se convirtieron, ¿no? Pero que todos escucharon. Había una visión general de Pablo, que no exista ningún lugar ni ninguna persona sin alcanzar. Entonces, esa es la visión que nos mueve. Ahora sí, vamos a la Gran Comisión, y alguien si puede leerlo, desde el 18 al 20, ahí, aunque está acá en la pantalla. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ok, excelente. Conoceremos ese pasaje y en la Gran Comisión. Ahora, si podemos graficar esto, no sé cuántas sugerencias tiene, bueno, vamos a hacer una creo hoy y por ahí otra, pero si tienen más excelente. Pero aquí me gustaría que tomemos en cuenta, considerando el pasaje, la Gran Comisión. La primera cosa que Jesús dice es: toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra. Por contexto está hablando de Jesús previo a su ascensión. Ya son los últimos minutos, últimas horas de Jesús con sus discípulos. Y él se reviste de su autoridad, como diciendo, no sé, de todos los títulos para dar el siguiente decreto. ¿Sí? Y él dice: toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra. De todo lo que él pudo haber dicho, esto fue lo más relevante y se reviste de toda su autoridad para decir. Y él dijo, ¿no?, que vayan. Por tanto, ¿y qué dijo que hagan? ¿Cuál es el mandato específico? Hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Saben? Bueno, en términos originales, el mandato no es ir. Una traducción literal sería habiendo ido, o sea, se asume la idea que van a ir. El mandato está en hagan discípulos. Entonces yo quiero preguntarles, solo para que me den un poquito, si yo tengo varios ministerios en la iglesia, si yo asisto a todos los servicios, pero no hago discípulos, la pregunta es: ¿estoy haciendo la voluntad del Señor? Ahora, ¿a dónde te digo que hagamos discípulos? Todo el mundo. La traducción más literal, la original, sería todas las etnias. ¿Sí? ¿Y qué hacemos cuando vayamos y hagamos discípulos? Dice: bautícenlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto habla de una nueva convicción, una nueva identidad. Y luego dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todo lo que os he enseñado. Una traducción literal sería enseñándoles a obedecer. O sea, vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a obedecer. Un discípulo que no obedece lo que Jesús enseñó no es un discípulo. Y hay una promesa. ¿Cuál fue su promesa? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿qué es con esta imagen? Jesús revestido de toda su autoridad universal
da este mandato específico para todos sus seguidores y sus discípulos. ¿Se acuerdan que en Mateo 17 Jesús oraba por sus discípulos y él dice, y no solo por estos, sino por los que han de creer? Es interesante, pero Jesús usó la palabra cristianos 0 veces, iglesia 2 veces, pero discípulos casi 300 veces. Ahora, por definición, ¿quién es un discípulo? ¿Se acuerda? ¿Alguien me puede leer Marcos 1:17, por favor? Al oírlos, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores. Marco 1:17. Sí, Marco sí. 1:17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Excelente, muchas gracias. Entonces Jesús le dijo, vengan en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué es un discípulo? En definición sencilla, tomando el contexto de este pasaje, es alguien que sigue a Jesús, con todas sus implicaciones. Si alguno quiere venir en pos de mí, Marcos 8, y es así mismo, tome su cruz cada día y síganme. Pero también un discípulo es alguien que pesca hombres. ¿Sí, hermana? Me va a decir que también significa el que aprende, ¿no? Así es, así es. Y la verdad que una persona que no está dispuesta a aprender, difícilmente va a seguir. Ahora, quiero que noten este término, porque una de las cosas en las que vamos a apuntar son 2 cosas. Alcanzar a nuevos creyentes, ¿no? Nuevas personas para Cristo, pero también entrenar a otros creyentes para que hagan discípulos. ¿Sí? Ahora, una de las cosas difíciles, mira, vengo asistiendo esto por varios años con otro equipo, estamos discipulando un grupo de estudiantes de seminario y otros jóvenes de iglesias en Starbucks, aquí 5 de la mañana, tengo un grupo que son de Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, pero una de las cosas difíciles es, Señor, quiero invertir mi vida en formar otros discípulos que hagan otros discípulos. Entonces la pregunta es, ¿y a quién debo buscar? ¿Qué cualidades debe tener? Y cuando miramos en los evangelios a los discípulos, ¿no?, que seguían al Señor, encontramos en este acróstico, si lo pueden anotar por ahí, anotamos que el Señor siempre caminaba con Fred, ¿no? ¿Qué eran los Fred? Es un acróstico: fieles, reproducibles, enseñables y disponibles. Si nosotros vemos a los discípulos de Jesús, a los 12, vamos a encontrar esas características en ellos. Obviamente con sus defectos, como todo hombre y toda persona siendo regenerada por el Espíritu, pero eran fieles, reproducibles, enseñables y disponibles. Y como les decía, llevamos un tiempo entrenando a otros clientes y hemos pasado horas, pero hablando de la hora de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, no lo hacemos. Me reunía los días martes con un grupo en Ecuador, era un grupo de iglesias, cerca de 80 personas, 80 clientes, y todos los martes nos reuníamos. Y cuando nos tocaba rendir cuenta, y decía, ok, ¿quién esta semana compartió el evangelio con alguien? Nadie. Estuvimos así por el lapso de 2 meses, y ellos fieles todos los martes, hora y media, para poder aprender a compartir el evangelio discipular. En 2 meses, ¿sabes cuántas veces lo hicieron de los 80? 0. ¿Sí, hermano? Levantando la mano. Sí, 0. La pregunta es, ¿cómo la gente en Ecuador, cada rincón del Ecuador, va a llegar el evangelio si 80 creyentes en 2 meses, en 60 días, no han compartido el evangelio con nadie? Por eso hoy en oración, Señor, permíteme ver o caminar con Fred, con creyentes fieles, reproducibles, enseñables y disponibles.
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué es ¿No? fe? A preguntar a la Lo tengo yo. Es fe. Ok, sí, es un acróstico. Ok, entonces, si sabemos cuál es el mandato cualificativo de Jesús, y es claro, la pregunta es: ¿cuál es el problema? Que de aquellos que se hacen llamar cristianos, solo un porcentaje muy pequeño está obedeciendo lo que Jesús nos mandó a hacer. Esa es la triste realidad. Y no olviden, de los 688.711 habitantes en Sevilla, solamente 9.600 son o dicen ser creyentes. Esto lo vamos a saltar, esto es algo bastante amplio, pero si en un momento se animan lo podemos ver, los 4 campos de cómo Jesús hacía discípulos. Pero quiero pasar a algo más práctico, que es lo que me pidió Ley. Pero esto no es solamente una metodología para compartir el Evangelio y ser discípulos. En realidad esto es parte de un movimiento de iglesias en hogares, iglesias en cafeterías, de iglesias en diferentes lugares, de discípulos que se multiplican. Y antes de entrar en esto, porque tengo 27 minutos todavía, si alguien podría leer 2 de Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok. Pregunta. ¿Cuántas generaciones de discípulos vemos en ese pasaje? Habrá pasado dos generaciones. 2 generaciones. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Digo 5. 5. 10. ¿Ok? 10 generaciones. ¿Cuántas? Alguien ha dicho 10. ¡Wow! Bueno, vamos a tratar de identificarlo. ¿Ya? Vamos a tratar de identificarlo. Lo que has oído de mí, ¿quién habla a quién? Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. Dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. 4. Entonces, hay una transferencia, no solo de conocimiento, sino una transferencia de vida. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Cuando les decía al principio de la idea de este movimiento y del discipulado, es que sea reproducible. La idea no es que tú lo sepas. La idea es que hasta una 4ª generación de discípulos lo hagan. ¿Sí me hago entender? Entonces, el enfoque no es que tú llegues a ser un discípulo, es que tus discípulos hagan discípulos. Y se dice, según estudios, que cuando hay una 4ª generación de discípulos, por ejemplo, Ley discipula a María, y María alcanzó y está discipulando a Marta, y Marta está discipulando a Julia, cuando eso ocurre, dice que ya hay un movimiento. ¿Sí? Es lo mismo con la iglesia. Cuando hay una 4ª generación de una iglesia planta otra iglesia que planta otra iglesia, ya empieza a haber un movimiento. Sí me hago entender la idea del movimiento, es decir, algo orgánico empieza a ocurrir. Pero a veces no pasamos discípulos. Yo cuando era estudiante del seminario bíblico en Bolivia, discipulé a un joven que hoy es médico en Brasil. Y él, por ejemplo, estamos entrenando los días martes con él. Con él caminamos, le presentamos el Evangelio, el Señor lo salvó, empezó a caminar con Cristo, llevó el Evangelio a su familia, y después pasaron los años, estudió medicina. Y el último que nos encontramos, yo le decía, oye Mario,
En todos estos años que has caminado como creyente, ¿has hecho algún discípulo de Cristo? Y él me dice, he ido a la iglesia, he sido fiel, estoy en varios ministerios. Digo, ok, pero la pregunta es, ¿has hecho discípulos? Me dice, no. Entonces, lo que quiero decir es que yo caminé con él, transfiriendo la vida que el Señor me enseñaba en él, pero no se reprodujo. ¿Sí me hago entender? Quedó hasta Pablo a Timoteo, por así decirlo. La idea de esto es que sea reproducible, de que puedas enseñar a otros para que lo hagan con otros. ¿Sí? Como Pablo llegó con todo el evangelio en Asia. Se cree que en Asia, para el tiempo de Pablo, solamente tenía 2 millones de habitantes. ¿Cómo hizo Pablo para poder llegar a toda la región con discípulos? Hechos 6 dice, y la palabra del Señor crecía y el número de discípulos se multiplicaba. Chicos, si queremos alcanzar a Sevilla y que queremos que el Evangelio llegue a cada sector, hay que ser discípulos, no hay otra manera. ¿Sí me vamos a entender? Sí. La visión de Dios es que Él sea conocido, y cómo lo vamos a hacer es haciendo discípulos. Entonces, lo que vamos a ver de esta metodología, que se llama 4-1-1, ahora sí voy a pedir si tienen la hoja en blanco, que la puedan doblar por la mitad, como haciendo una carilla, así como muestra aquí la imagen. Entonces, ¿por qué se llama 4-1-1? Porque son 4 preguntas que vamos a responder en este entrenamiento, que lo vamos a hacer entre hoy y la otra semana. Y si ustedes quieren unirse una semana siguiente, pues por mí está excelente. Es una hoja de papel y un entrenamiento. Si yo estuviese con ustedes allá, y no sé si algún día Dios me conceda la gracia de poder visitarnos, o ustedes visitarnos a nosotros, me gustaría hacerlo presencial. Si estuviese haciéndolo presencial, yo no usaría PowerPoint, ¿no? Usaría la hoja. ¿Por qué? Porque bajo el concepto de ser reproducible, la idea es que nadie diga, mira, yo lo hice en PowerPoint y yo no tengo computadora, no sé usar PowerPoint, y se estanque el discipulado ahí. Por eso la idea es hacerlo en una hoja, para que sea reproducible. Se llama 4-1-1 porque son 4 preguntas, una hoja de papel y un entrenamiento. Volviendo a Mateo 28, 18 al 20, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. La primera pregunta que vamos a tratar de responder en la hoja, y después vamos a usar la hoja, es la primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer discípulos? La segunda es ¿a quién tengo que hacer discípulos? La tercera, ¿qué les voy a decir? Y la cuarta es ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Estamos? Entonces, la hoja de papel, déjenme mostrarles con esto, la vamos a doblar así y vamos a usar las carillas de adentro y vamos a ir haciendo. Entonces vamos a contestar la primera pregunta, y como lo que me interesa es que lo sepan y lo hagamos, vamos a practicarlo, ¿ok? Entonces tomamos la hoja, la doblamos a la mitad y vamos a usar cada una de las carillas o cada uno de los lados para responder a cada pregunta. Vamos con la primera pregunta y la segunda, y luego vamos a tener un tiempo para practicar ahí en parejas. Primera pregunta en la primera carilla: ¿por qué hacer discípulos? Presten atención, por favor, porque luego me gustaría que tal como lo hice, obviamente con tu propia personalidad y características, que tú lo puedas enseñar a otros como si fuese un grupo o alguien al que estás enseñando. ¿Por qué hacer discípulos? Sabemos que Mateo 28 es un mandato, pero también la Biblia nos muestra que hacer discípulos tiene que ver con mi identidad. Si podemos ir a 2 Corintios 17, 5, 17 al 21, alguien que lo lea por favor, en voz alta. Con voz de arcángel y con de plata. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Hasta el 21, por favor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoce pecado, pues nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Excelente, muchas gracias. Entonces, el versículo 21 dice que al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No, para que su justicia fuese aplicable a nosotros, para que nosotros fuésemos reconciliados. Y por esa obra que hace Jesús, dice el versículo 17, que nosotros somos una nueva criatura. Si alguno está en Cristo y habla de su posición, si alguno está en Cristo, ¿qué cosa nueva es? Una nueva criatura. Y miren que ese es el presente. Ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en el versículo 20 aparece otra vez este verbo y dice: así que, ya que hemos sido reconciliados, somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, hemos sido reconciliados por Dios. Verso 20 dice: así que, o de modo que, por lo tanto, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores. ¿Qué es un embajador? Representa al país. Que representa al país o alguien. Un representante, ¿sí? Alguien que representa un país, un reino. Un embajador es un representante. Entonces dice la Biblia que por la obra de Cristo yo soy hecho, mi nueva identidad es que soy una nueva criatura, ¿cierto? Pero por lo tanto, y ese así que es sumamente importante, también soy un embajador. Yo represento a Cristo. Soy embajador en el nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Soy un embajador. Así que lo que vamos a hacer es, voy a escribir ahí la parte de abajo de esa primera cartilla, yo, y pongan su nombre, por favor. Soy un embajador de Cristo. ¿Ya? Entonces, queda claro por qué tengo que hacer discípulos. Está más que sobreentendido que es un mandato. El mandato interpretativo de Jesús fue: hagan discípulos. Pero debo ser discípulo también porque es parte de mi ADN, parte de mi identidad. ¿Sí? Cuando yo voy para el gimnasio, cuando yo voy a la universidad o voy al colegio, debo entender que yo, parte de mi ADN es hacer discípulos. Yo soy un embajador de Cristo, donde quiera que vaya. Ok, vamos a tomar 3 minutos máximo. Por favor, si pueden hacer parejas allí y vas a explicarle al otro, así por 1 minuto y medio cada uno, lo que yo les acabo de explicar, y se van a corregir entre ustedes. ¿Sí? La idea de esto no es una exposición teológica compleja, es hacerlo. Miren, una de las metas en esto va a ser cómo hacemos las cosas difíciles en sencillas. Punto. ¿Sí? Así que lo que les voy a enseñar es que se pongan en pareja y, como si le estuvieses enseñando por primera vez a alguien, le vas a explicar esto. Lo voy a dejar ahí para que lo vean o pueden usar su gráfico. Así que tenemos, por favor, 3-4 minutos vamos a dar para que se lo puedan explicar el uno al otro. Vamos. Como quieras.
Si hay alguna duda, aquí es por el grupo. ¿Los otros tres? No, el de dos. Ah, nosotras dos practicamos. Claro que sí. Cuando dice que no conoce el pecado, no conoce el pecado. Exacto, que Él cargó nuestro pecado. Exacto. Por eso dice que no conoció el pecado, nosotros le hizo pecado. Entonces no lo hizo pecador. Exacto. Y bueno, pues, también otra cosa es que creo que si nosotros no damos testimonio en esta palabra, si no evangelizamos el ámbito de nuestra vida, nadie va a ver nosotros. O sea, si no tenemos una persona no cura, pero lo que nosotros no puede hacer otra persona. Nosotros vayamos bien, pero yo pienso en eso. Por ejemplo, en el instituto, cuando yo estaba en el instituto, cuando estamos en el instituto, si hubiéramos sabido, bueno, si no hubiera sentido antes, hubiera tenido oportunidad de evangelizar. Pero claro, yo por ejemplo, yo sé que eso puede ser en el instituto de hablar por Dios, por el yo era uno de los dos únicos que hay en el país y Exactamente lo que acabas de decir. me siento mal porque yo sí podía haber compañeros en la confianza. No, es como que es está completamente ligado el hecho de que soy nueva criatura con que soy un embajador. Cuando el creyente dice, sí, yo soy nuevo, que soy una nueva criatura y todo eso, pero yo no voy a venir a pensar, ni disciplinar, y todo eso, a mí me hace mucho ruido. O no entendió, o no es. ¿Sí? Porque va implícito, tiene que ver con mi identidad, mi valor de él. Bueno, que ella hablaba en el instituto, los compañeros se creyeron. ¿Ya estamos listos? Y por tener Excelente. una
Vamos a avanzar un poco más porque quiero honrar el tiempo que me han dado. Pero, ¿cuál es tu nombre, hermano? Mío, Gabriel. Gabriel. Perfecto, gracias Gabriel por las observaciones. Bueno, no sé si todos van a empezar a escuchar lo que sea Gabriel y me parece muy acertado. El versículo 20, como mencioné, así que, por lo tanto, tiene que ver con una consecuencia. Soy nueva criatura, fui reconciliado para ser un embajador. Entonces, parte de hacer discípulo tiene que ver con mi identidad, mi ADN. ¿Se acuerdan cuando a Pedro y a Juan, en Hechos capítulo 3 y 4, los meten, los agarran, los llevan a la cárcel por estar hablando de Jesús y los azotan? Después que los azotan, les dicen que dejen de hablar de Jesús. Y en el capítulo 4, versículo 19, dice: juzgad vosotros si es necesario obedecer a Dios o a los hombres. Pero dice algo que me encanta a mí. Él dice, más adelante, él va a decir: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. O sea, no puedo. Es parte de quién soy, ¿no? Es mi ADN. Es como... bueno, no sé si hay argentinos entre ustedes, conocen, pero argentinos tienen, depende de la zona, de pronunciar el sh, ¿no? Yo. Entonces, cuando nosotros vivíamos en Ecuador, paréntesis allí, cuando vivíamos en Ecuador, me acuerdo que mi esposa siempre iba a una tienda, cuando recién nos casamos, y decía, buenas, ¿me das yuca? Y la señora decía, ¿qué? Yuca. Y ella decía, no, se dice yuca. Una señora viejita y enojada, ¿no? Tiene que decir yuca. Y ella, yuca. Entonces un día ella se decía, esta señora quiere que yo deje de pronunciar lo que, como yo soy. ¿Sí me va a entender? Tiene que ver con mi identidad. Es parte de mi ADN. Mi esposa tiene muchos años, vivimos 13 años en Ecuador, estamos viviendo 5 años ya en Estados Unidos. Y yo no lo quiero, es su identidad. Entonces es lo mismo con el creyente. Si soy nueva criatura, el ser un embajador está implícito, es parte de él. ¿Sí me hago entender? Entonces quiero animarles a eso. Entonces, ¿por qué debo ser discípulo? Porque es parte de mi identidad, es quien soy. Y si no lo hago, algo está pasando en mi relación con Dios. Entonces, esto de aquí, si está claro, pasamos a la segunda, que es muy rápido. La otra semana tal vez vamos a tomar el tiempo necesario para el 3 y 4, la tercera y cuarta pregunta. ¿A quién voy a ser discípulos? Esto es lo que se conoce o llamamos el mapa oikos. La palabra oikos es una palabra griega que significa casa. Y la idea de que el oikos en el contexto griego era la idea no solamente papá, mamá, sino hijos, empleados, toda la gente que trabajaba dentro de una casa o para una casa comprendía lo que era el oikos. Y el mapa oikos es el contexto de influencia donde tú te manejas. ¿Sí me van a entender? Es donde tú te mueves, ese es tu oikos. En definición sencilla, ¿qué sería el mapa oikos para nosotros, para ustedes, para mí? El mapa oikos es la gente que está cerca de ti, pero lejos de Dios. ¿Sí? Está cerca tuyo, pero lejos de Dios. Pienso que a lo mejor lo deduzco que muchos de ustedes no trabajan en el mismo lugar, no estudian en el mismo lugar, no sé si van a la misma iglesia, pero cada uno de ustedes tiene un nivel de influencia completamente distinto donde el otro jamás llegará, o en mi caso jamás llegaré. ¿Sí? Entonces, ¿a quién voy a discipular? A mi mapa oikos, a la gente que está cerca de mí pero lejos de Dios, y a lo mejor tengo familia dentro de ese mapa oikos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dibujar ese círculo, ese óvalo ahí, vas a poner tu nombre y quiero que en este momento tomemos un minuto, 1 o 2 minutos para orar y que el Señor pueda llevarte a pensar o traer a tu mente personas que están cerca tuyo pero lejos de Dios.
Y te voy a pedir que anotes el nombre de estas 5. Si tienen 10, pon las 10. No hay ningún problema. ¿Sí? Y también, y si por ejemplo hay alguien, por ejemplo, como acá en el gráfico, si yo pronto viene a mi mente Pepe, pero sé que Pepe podría llegar a María, también anota luego. ¿Sí? Entonces, permítanme hablar en esta parte por ustedes, antes de poner los nombres. Así que, pero sí pongan su nombre en primera instancia. Oremos. Dios y buen Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar esto. Tal vez no es nuevo, pero Dios trae a nuestra mente en estos momentos. Y si no es ahora, más adelante, pero pon en nosotros una carga por personas específicas. Personas que están cerca de nosotros, familias, amigos, compañeros de trabajo, universidad, que no te conocen, que no adoran tu nombre. Señor, a quienes tú quieres que vayan en primera instancia. Señor, muéstrame a quienes debo ir y dame la voluntad para ir. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, si no te viene alguien a la mente o no estás pensando, tómate esta semana para orar a Dios por eso, anótalo allí. Como digo, puedes poner 5 o más, no hay ningún problema. Si quieres hacer tu mapa oicos, no de individuos, sino de zonas, por ejemplo, yo puedo poner en mi mapa oicos el gimnasio donde voy. O sea, yo voy a compartir todos los que van en mi hora de gimnasio, o los que van a CrossFit conmigo, o mis compañeros de aula. Si me hago entender, o lo haces por personas, o lo puedes hacer por lugares de influencia donde tú estás, te conocen, a los que juegas fútbol o básquetbol con ellos, anótalos, ¿no? Entonces, si no tienes ahora para escribirlo, entonces, por favor, ora esta semana y la próxima lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Alguien que puede leer Juan 17:20? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Muy bien. Este es el contexto del pasaje de la oración de Jesús al Padre. La única oración registrada de lo que Jesús dice, ¿no? Y él dice, mas no ruego solamente por esto, estaba hablando por sus discípulos, ¿no? Lo que el Padre le había dado. Pero me impresiona esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¡Wow! O sea, chicos, hermanos, lo lindo de esto es saber que hay gente que va a responder. Hay gente allá en Sevilla que Dios está preparando su corazón, que son tierra, buena tierra, para que el Evangelio llegue y van a creer. Jesús intercedió al Padre diciendo, yo te ruego por ellos, por nosotros, o sea, nosotros vamos dentro de ese grupo y los que van a creer. Entonces, la cosecha está lista y es una cuestión de porcentaje. Si yo me reúno con 80 personas todos los martes y no voy a compartir ninguno abrir su boca, es difícil que podamos ver a gente viniendo a los pies de Cristo. Pero si esas 80 personas estuviesen por lo menos una vez por semana compartiendo, estamos hablando que cerca de 80 personas cada semana, hablamos de 8 semanas, 8 por 8, ¿cuánto es? 64 de hermano para la matemática. Serían 640 personas que escucharían el mensaje
en 2 meses. Alguno va a creer. Es una cuestión de porcentaje, sí me hago entender. Hay más probabilidad en 640 veces que alguien responda a 140 personas a ninguna. Entonces, y la cosa no es que nosotros nos vamos a convertir, es la obra del Espíritu. Pero Jesús dijo por la palabra de ellos, porque soy el embajador. ¿Ok? Entonces, para terminar, porque ya son 1:32, perdón que me pasé con 2 minutos. Bueno, acá es 1:32, ya me imagino que son 8:32. Vamos a repasar esto. Si quieren cambiar de grupo, su pareja o la misma pareja, vamos a tomar 2 minutos y vas a hacer lo mismo. Vas a explicarle todo, la segunda pregunta al otro y viceversa. ¿Ok? Vamos. Vamos a ir terminando y igual les puedo compartir después al final de todo la presentación, porque como digo, si yo estuviese presencial, cuando estaba presencial con alguien, prefiero hacerlo en un papel, porque la idea es que sea reproducible, no evitar que hoy en día yo no tengo una computadora o algo, sino que simplemente lo pueda hacer. Me gustaría hablar con ustedes y no sé si pudiese saber los nombres de cada uno y de esa manera orar. Y creo que como tarea para esta semana o para la próxima, vamos a estar orando por nuestros más maoicos.
¿Me parece? Ok. Entonces, poner nuestros nombres, los nombres de las personas allí. Si ya las tienes, ora por ellos. Y si no los tienes, ora durante la semana que puedas colocarlos allí. Entonces, como dije, mi nombre es William Montesinos y me gustaría saber uno de ustedes para anotarlo y poder estar hablando. Así que empezamos por acá. Por Gabriel. Gabriel. Manuel. Manuel. Ada. 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 Ok, mucho gusto, Ada. De Sevilla. Gabriel es de Yo soy peruano. Perú. Manuel. Peruano. Sí, yo de Sevilla, aquí de Sevilla. Y Ana. Ok. Ana. Yo de Sevilla, pero nací en Ucrania. Soy de Sevilla. Oh. Nací en Ucrania, pero soy de Sevilla. Oh, mucho gusto. Wow. Hola, yo soy Juan Daniel y soy de aquí, de Sevilla. Vivo en Sevilla y soy de Sevilla también. Y es Juan Manuel, escuché. Daniel. Juan Daniel. Juan Daniel. Y Perfecto, mucho gusto, Juan Daniel. ¿Qué más? Bueno, José Pablo, también de Sevilla. José. Pablo, como la apóstol. Pablo como el apóstol. Pablo. José Pablo. José Pablo, sí. Excelente. Yo me llamo Alexandra y también soy de Perú. Alexandra, mucho gusto, Alexandra. Hemos sido vecinos. Sí. Yo soy Quillo y soy de Venezuela. Kio. Con K, Quillo. Como río, pero con K. Kio, ok. Mucho gusto, Kio. Yo soy Joao, el de rojo, y soy de Nicaragua. Nicaragua, excelente, mucho gusto. Igualmente. Y yo soy. Y, ¿Y qué? perdón, Yo soy Leticia y soy de aquí de Sevilla. Leticia. Sí. Oh, muy bien, mi esposa no se llama Leticia. Bien, somos Soraya. Así es. Y Ley. Y de China. Wow, increíble, qué hermoso ver a jóvenes de diferentes países y lugares siendo parte del mismo cuerpo. Miren, esto de no Building Life on Cuba sin alcanzar es un movimiento en todo el mundo, incluso entre los musulmanes, de iglesias que han empezado en casa. Y lo que vamos a estar viendo solamente es parte de un entrenamiento mucho más amplio. Si ustedes lo quieren hacer, yo puedo disponer de mi tiempo y buscar la manera de hacer el espacio, porque estamos orando por Fred, ¿no? Yo oro cada día al Señor por un Fred, uno o varios Fred, ¿no? Que puedan ser obedientes y que el Señor los use para alcanzar a otros. Así que me comprometo a estar hablando por ustedes. Gracias por el espacio, gracias Rey también por la iniciativa. Y bueno, me encantaría, voy a comunicar a algunos hermanos, amigos que son parte también del movimiento, que pueden estar hablando con ustedes y mirar con expectativa qué Dios va a hacer en Sevilla, ¿sí? Y que lo que está pasando en otras partes del mundo también podamos ver allá. Así que gracias por su tiempo. Ok, permítanme hablar con ustedes. Buen Dios y Padre, gracias por la oportunidad de compartir. Señor, sabemos que esto no son casualidades. Y gracias por ese anhelo y deseo de mis hermanos de agradarte, de entender quiénes son en ti, y el anhelo, Padre, de ver tu nombre siendo conocido por cada rincón de su país, de sus países, y por qué no del resto del mundo. Gracias, Dios, porque sabemos que muchos de ellos tienen familias, amistades, no solamente en Sevilla, sino fuera de y oramos, Señor, y gracias por los medios de comunicación, por lo cual hoy podemos usarlos para que
podamos ser entrenados y preparados para cumplir, Señor, la gran comisión. Gracias por cada uno de ellos, fortalece sus vidas animales, quita todo obstáculo del enemigo y, Señor, enciende y aviva sus corazones para que otros también puedan disfrutar del gozo de tu salvación. Oramos por cada uno de ellos, por sus iglesias, sus pastores, y oramos por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Una foto? Una foto, claro que sí. Una foto